Hola amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Qué gusto que estén con nosotros en este día martes 2 de marzo del año 2021, cuando pues estamos a mediodía aquí en la ciudad de Ensenada, que es donde estamos transmitiendo en Baja California, México. Pues la más cordial de las bienvenidas, la petición es de que, pues si le gusta el programa, nos comparta, ¿sí? Apoye nuestro proyecto de Cuatro Vientos requiere también de la solidaridad, ¿sí? De los donativos de ustedes, porque es la única forma en cómo podemos seguir sobreviviendo. Y bueno, pues esperemos que este programa del día de hoy les guste. Hay muchas notas muy interesantes sobre Alicia. Adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bienvenida. Javier? Estaba pensando que debías buenos días, amigos, buenos días, amigas de Cuatro Vientos, que sería conveniente que pusieras así como, Como lo teníamos anteriormente, sí, una por lo bandita. menos en el chat, Sí, agregarlo sí, ahorita, ¿no? sí, sí, Para sí. ver dónde nos pueden ayudar, que sí necesitamos muchísimo esa ayuda. Usted Claro. sabe que el periodismo libre, independiente, el que no trabaja con los grandes medios de comunicación, pero que eso le permite pues tener una gran libertad para decir las cosas como son, pues cuesta, todo nos cuesta, pagar los servicios, pagar la renta, mantener este espacio. Entonces, si puede ayudarnos, ayúdenos, porque no tenemos contratos de publicidad con nadie. Y somos un periodismo, usted nos ha conocido en Sí, el periodo totalmente independiente, de ¿no? tantos años, Ujú, Javier, sí, totalmente así es. independiente. Así es. Bueno, empezamos comentándoles. Hay unas notas muy buenas que no tenemos con imágenes, Olga, pero están muy interesantes. Los de Biden, ¿verdad? Sí, fíjate que Y López Obrador. tanto que se estuvo diciendo de que llegando Joe Biden nos iba a declarar la guerra a México, porque el Porque presidente no lo López mandó a Obrador no saludar. lo felicitó de inmediato, ¿no? No fue a felicitarlo en cuanto dijeron va un voto arriba, y bueno, vaticinaban lo peor de las relaciones para México, ¿no? Por parte de Joe Biden, y nos iban a caer castigos del cielo tremendos. Sí, no, hombre, las Pues siete nada de plagas eso. de Egipto. Sí. Oye, tantos días hablando Se del van a quedar tema cortas las siete y plagas. no pasa nada. Al contrario, ya se dio la primera reunión oficial entre Joe Biden y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y en esta reunión, el presidente mexicano le propuso al presidente de Estados Unidos ampliar considerablemente las visas de trabajo temporal para los migrantes mexicanos, centroamericanos, a partir de un análisis sobre la necesidad de la fuerza de trabajo en los tres países de Ujú. América del Norte, algo que muchos analistas han interpretado como algo así como un programa bracero, pero que ahora se extendiera también hasta Canadá. Sí, y fíjate que fue muy interesante porque hasta donde ha trascendido, y usted sabe, primero, ayer mismo, en cuanto terminó la reunión en donde, según López Obrador, hoy en la mañana decía que se pasaron un buen rato, entre sonrisas, festejándose los chistes que ambos estaban Contando. contando ahí con relación a nuestra relación México-estadounidense. Y emitieron un comunicado conjunto en donde se comprometen de nueva cuenta a mantener esta cooperación que data desde prácticamente el movimiento independentista de México, Olga, porque hay que recordar que originalmente los Estados Unidos, bueno, ellos lograron Su su independencia independencia con Inglaterra mucho antes que nosotros, con respecto a Estados Unidos, inspiran, respecto a la inspiran corona española. inspiran a los independentistas en nuestro país, en la Nueva España, y bueno, se arranca una relación con altibajos que después vamos a compartir un trabajo que elaboramos sobre una parte de ese tema. Pero la cooperación es muy interesante. En ese sentido, enfocaron su primer comunicado, pero hoy Andrés Manuel López Obrador, en el transcurso de su entrevista mañanera, empezó a dar detalles y hay un asunto muy interesante que viene a confirmar esto de que, pues nada más nos estaban espantando con el petate del puerto, del Del muerto, muerto. Galicia, porque durante esta reunión virtual que sostuvieron ayer ambos mandatarios con parte de su gabinete, Joe Biden propuso destinar, fíjese, 4.000 millones de dólares para el desarrollo en Centroamérica y el sur de México, según lo que informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que nos hace recordar que este planteamiento se lo había hecho previamente Exactamente. a Donald Trump, y Fue Donald una, Trump como que se hizo que la Virgen le estaba llamando. sí, fue una propuesta del gobierno mexicano y les dijo, en lugar de construir muros,
hay que dar apoyos dentro del marco de tratados internacionales que existen, Javier, de ayuda solidaria hacia los países que se encuentran en situación de crisis económica, de crisis de violencia. Dijo, hay que apoyar todo lo que es Centroamérica y es la mejor manera de detener el flujo migratorio. Pues finalmente Joe Biden da una primera muestra de voluntad de atender esta propuesta de López Obrador y así lo hizo, ya se ofreció $4,000 millones para Centroamérica. Y el sur de México. El sur de México, la frontera con Centroamérica. En la conferencia matutina, López Obrador señaló que el encuentro, que duró como 1 hora y 15 minutos, se desarrolló en un ambiente de mucho respeto, amistad, colaboración. Dijo que trataron varios temas, entre otros, por supuesto, el migratorio, con el cual Andrés Manuel López Obrador hizo el planteamiento sobre la necesidad de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan en territorio estadounidense. Y lo dijo así el presidente de México, dice, como es el compromiso del presidente Biden, desde luego lleva tiempo, pero existe ese compromiso. Reconocimos que es un acierto que haya tomado esa decisión. También se planteó lo de las visas de trabajo, ordenar el flujo migratorio y se va a analizar estas dos propuestas que trae México, aunque en nuestro país, Olga, los grupos opositores a Andrés Manuel López Obrador, ya sabes que un día dicen una cosa y otro día dicen otra, bueno, no otro día, a los 10 segundos ya están diciendo otra, pues aprovecharon para decir, no, sí, ya López Obrador se comprometió a continuar siendo el guardián de la frontera sur de los Estados Unidos, allá en Guatemala, y que por eso va a seguir sirviendo la Guardia Nacional, en fin. También decían que la relación iba a ser pésima y que casi nos iban a declarar la guerra, como acabamos de iniciar el programa, ¿no? Bueno, ya vemos que no es cierto. Dice el presidente mexicano, fue muy buena la conversación y en este tema migratorio se acordó que sigan trabajando el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos y el equipo correspondiente de parte del gobierno mexicano. Y por el lado nuestro, el equipo mexicano está coordinado, ya sabemos, por Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores, y va a continuar con esta misma línea de trabajo. Así es, y mira, la verdad, los temas que trataron se están ajustando prácticamente a pie juntillas de lo que dice el tratado, el nuevo tratado comercial que firmaron Canadá, Estados Unidos y México, y que se conoce ahora como TECMEC. Sí. Y bueno, en el tema del análisis de la fuerza de trabajo en las tres naciones, y pues López Obrador dijo lo siguiente de lo que platicó con Joe Biden. Dice, hablé de que independientemente de la automatización de la fuerza laboral, el avance tecnológico, la robótica, que se va a requerir mayor fuerza de trabajo y nosotros tenemos una fuerza de trabajo joven, muy creativa y los países de Centroamérica y de América. Es cosa de ordenar el flujo migratorio, insistió el presidente mexicano. Sí, por eso López Obrador lo que le propuso a Biden fue hacer un análisis muy concreto sobre cuánta fuerza de trabajo requiere la economía de los tres países, de México, de Estados Unidos y de Canadá, pues para hacer crecer la economía, sobre todo ahora saliendo de la pandemia, ¿no? En medio y saliendo de la pandemia. Así es. A ver cuántos trabajadores vamos a requerir y necesitar y por qué tienen que llegar a Estados Unidos de manera irregular, sufriendo, padeciendo hasta violaciones de sus derechos humanos. De ahí el planteamiento de que se puedan ampliar las visas de trabajo temporal, que se amplíen considerablemente a partir de un estudio objetivo y que todo esto sea ordenado porque es muy doloroso que en el tránsito hacia Estados Unidos los migrantes pierdan la vida. Así es. Fíjate que de hecho en el contexto de estas declaraciones que hizo el presidente y Joe Biden ayer y hoy, usted recordará, no lo comentamos, creo que no dimos la información completa porque la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Baja California, y no me salgo del tema, estamos dentro del tema de los migrantes y de esta apertura y de estos cambios que está haciendo Joe Biden en la política migratoria de los Estados Unidos después del ciclón Donald Trump en materia de migración. Pero usted sabe que reactivó este programa de dar asilo, ¿sí? De dar asilo y de abrir parte de las puertas de la migración estadounidense
a los centroamericanos y mexicanos que están en espera de que se les confirme una cita, ¿sí? Para poder solicitar su asilo o su permanencia, su internación en los Estados Unidos. Y bueno, usted sabe, muchas ciudades fronterizas de México pues tienen como residentes temporales a miles de centroamericanos y mexicanos en espera de poder tener esta oportunidad, de tener esta cita y poder establecer ya, resolver su conflicto. Bueno, en Baja California, Tijuana es una ciudad en donde hay muchos problemas porque los migrantes se fueron a acampar, se fueron a presionar en la zona de la frontera, y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al ver la situación que se estaba privando de falta de seguridad en materia de sanidad y para evitar abusos de las autoridades policiales, pues pidió unas medidas cautelares y pidió apoyo al sector salud para que fueran a apoyar con diversos equipos de seguridad, de sanidad, pues a estas decenas, cientos de migrantes que están ahí. Bueno, hace rato, hoy, fíjese, la garita de Tecate, con Estados Unidos, tuvo que cerrar temporalmente hoy en la mañana sus puertas porque un grupo de aproximadamente 200 migrantes intentaron ingresar por esta garita de Tecate, Olga, hacia los Estados Unidos, sin documentos, sin citas, y esto pues llevó a tener momentos de tensión, de acuerdo a esta nota de Ana Lilia Ramírez de la Jornada Baja California, Olga, que, insisto de nueva cuenta, para ligar con lo que está pasando en los grandes niveles de gobierno. Es fundamental que este tema de la migración comience a moverse más rápidamente porque, la verdad, amigos y amigas, hay decenas de miles de personas viviendo situaciones muy precarias, viviendo en estas ciudades fronterizas y con la posibilidad de que en cualquier momento puedan sufrir agresiones, represión que violente sus derechos humanos, y eso pues ya no debe ser. Así es, Javier. Bueno, en tanto, en esta reunión de los dos presidentes, lo que hizo López Obrador fue puntualizar la propuesta, que decíamos hace un momento, algunos han interpretado como una especie de nuevo programa de braceros. Quienes no sabemos a qué nos referimos, quienes no saben, porque esto sucedió hace mucho tiempo, en los fines de los años 50, los 60 y principios, todavía los 70, se trató de un programa que surgió a iniciativa de Estados Unidos, que permitía la entrada de trabajadores mexicanos sin más requisito que el de anotarse en una lista que ellos hacían a la entrada de su país para que pudieran trabajar, se incorporaran a trabajar fundamentalmente a los campos agrícolas estadounidenses, porque la economía de Estados Unidos había quedado pues también golpeada después de la Segunda Guerra y necesitaban mucha mucha fuerza de trabajo, mucha mano de obra. Entonces también para la industria ocuparon trabajadores, pero principalmente campesinos, y en aquel tiempo fueron miles de mexicanos los que se acogieron a este programa bracero, de ahí se quedó el nombre de braceros para los que se cruzaban a trabajar a Estados Unidos. Después, cuando se terminó el programa, les decían los espaldas mojadas porque se pasaban ya ilegalmente cruzando el río Bravo o Río Grande, como también se le dice. Bueno, pues ahora lo que dice López Obrador es que tenemos que buscar vías regulares, normales, legales, justas, y garantizar el derecho del pueblo al trabajo en una visión más amplia de fraternidad universal. En eso, repitió el presidente, considero que podemos avanzar mucho, nada más que estamos iniciando apenas la propuesta, la charla con Joe Biden, y hay que apurarse para dar opciones y tener alternativas pronto. El presidente precisó que el tema de la ampliación de visas temporales de trabajo incluirá por igual a migrantes mexicanos y centroamericanos. Se incluye a todos porque la migración no solo es de los centroamericanos, también muchos mexicanos, ¿no, Javier? Sí, y sobre el TEMEC, el Tratado de Comercio con Canadá y Estados Unidos, López Obrador adelantó que ambos gobiernos tuvieron coincidencia plena en mantener las relaciones, así como fortalecer la comunicación, por lo que se continuará en un grupo de alto nivel para atender todo lo relacionado con el tratado comercial,
buscando agilizar trámites, evitar obstáculos y resolver conflictos. Pues ahí está ese tema muy interesante, amigos, amigas, de nueva cuenta, el camino que para muchos se había perdido, y yo recuerdo hace unos cuantos días, Olga incluso hasta recibía una propuesta de trabajar sobre este tema, pensando en que la relación con Estados Unidos se estaba dejando de lado. Sí, sí, me acuerdo de todo eso. El destino finalmente y la forma como vamos a lograr un desarrollo es manteniendo y comprometiéndonos con los Estados Unidos, como se había comprometido el país con los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Bueno, pues pues ahí está, o sea, yo tengo otra visión, tengo otro punto de vista, lo escribí, en un ratito más lo voy a comentar, pero sí es importante que estén dándose estas relaciones aparentemente tan cálidas, ¿no?, entre los dos funcionarios, entre los dos presidentes. Sí, Joe Biden va empezando y necesita aliados también, porque no la tiene tampoco tan fácil en su país. Es una situación que quedó muy tensa con Donald Trump, Javier, una sociedad muy polarizada también, sí, ¿no? Pero ya dio muestra de que también tiene el gatillo bien rápido, ¿eh? Ah, claro, Javier. Y ya bombardeó allá en Siria. Fíjate que vi una caricatura, no recuerdo si es del Fisgón o de Hernández, la reprodujo, la difundió nuestro amigo Manuel Figueroa, a quien mandamos un saludo. Y dice en la caricatura que aparece Joe Biden listo para entrar a la guerra. Dice que no hay, muy contento, dice que no hay presidente en Estados Unidos que tome posesión, que realmente tome posesión del cargo, sino hasta que inicia una guerra. Hasta que inicia sus primeros bombardeos. Qué cosa. Bueno, oye, fíjate que, estamos hablando también rápidamente del tema del periódico La Jornada Baja California, que dirige Mireya Cuellar. Mireya, un saludo si nos estás viendo. Saludo, un saludo. Y a Julieta Martínez, que también es la autora de esta nota, que nos pareció muy interesante, Mireya, Julieta, porque tiene que ver con el tema de esta organización civil Sea Shepherd, que está realizando actividades de vigilancia del Mar de Cortés con el tema de la vaquita y la totuaba, y que usted recordará, marina. Tiene ahí la vaquita marina, y tuvo un incidente en el que un pescador de San Felipe perdió la vida. Fue asesinado. Bueno, ahora con esto, pues fíjese, Ángela Toledo García, hermana del pescador que falleció, se pregunta por qué las autoridades mexicanas que iban en el buque Farley Mahaut no detuvieron al capitán que acababa de embestir y partir en dos la panga que tripulaban los pescadores Mario y Sergio, que provocó el fallecimiento del primero y heridas graves en el segundo. ¿Por qué? En lugar de proceder como se esperaría después de un hecho violento, escoltaron a la embarcación extranjera para que se retirara del lugar del incidente y luego saliera del país. Por eso es que la defensa jurídica de las familias afectadas prepara una demanda que presentará ante una corte internacional en Estados Unidos, en la que reclamará que se juzgue y castigue a los responsables de la muerte y de las lesiones de los pescadores, se indemnice a sus familias y se impida regresar a territorio nacional a ese barco y a cualquiera de la organización de Sea Shepherd. Mira, también hay que mencionar este largo párrafo que escribió Julieta, raro en ella, que el joven se disculpa de que la emoción le ganó, esta joven Ángela Toledo García, se secó las lágrimas que se le escaparon al recordar cómo murió su hermano Mario Toledo el día 1 de enero pasado, un día después de que el navío de Sea Shepherd, de la Sociedad de Conservación Sea Shepherd, impactara su lancha. Se quebró la cadera, los pulmones y las costillas. Quedó totalmente reventado por dentro, recuerda, y afirma que haber vivido tal vez no hubiera quedado bien este joven pescador, y considera que tal vez le tocaba morir para que se hiciera algo justo, pues asegura el incidente no fue el primero que protagonizaba este barco y el Sherpy, de la misma agrupación de bandera estadounidense, durante sus patrullajes por el Golfo de California, frente a la costa de San Felipe, donde ocurrió este incidente. Sí, hemos visto videos de este barco Sea Shepherd que llevan transportando a marinos y los marinos disparando en otras ocasiones contra los pescadores, ¿no? Fíjate que
Yo tengo una concepción diferente de cómo ocurrieron los hechos y me baso en un video que subió la organización conservacionista. Aquí hemos sido muy críticos de Sea Shepherd, ¿eh? Y hemos cuestionado el por qué están haciendo lo que están haciendo en el Mar de Cortés. Pero este video lo que demuestra es que la embarcación de Sea Shepherd, este barco Farley Mowat, va de frente y la embarcación de los dos pescadores se cruza y hace una maniobra. Quien va manejando esta embarcación da una vuelta y por un error la embarcación pues no alcanza a dar completa la vuelta, está muy cerca del barco de Sea Shepherd y creo que colapsa, golpea del lado, del costado. No de frente, como dice aquí la nota de Julieta. No de frente. El impacto fue tremendo porque la embarcación pues se ve en el video cómo la embarcación se mueve y sí, efectivamente vemos que hay soldados de la Marina, hay elementos de la Marina mexicana y efectivamente hay otro video en donde los pescadores muy indignados le están pidiendo la detención del capitán, que es una mujer de esta embarcación. Eso es otra cosa también que no se ha mencionado de esta embarcación. Pero lo que están diciendo los elementos de la Marina, porque se alcanza a escuchar, aquí viene la versión más adelante en el siguiente párrafo. Les están diciendo, ¿saben qué? Espérenselo, ahorita lo primordial es darle ayuda a sus dos compañeros. Sí. Bueno, Shepherd, esta organización es contratada por el gobierno mexicano, lo fue por el gobierno de Peña Nieto. No sé si lo habrá sido antes por el de Calderón, pero ha sido contratada para que realice tareas de vigilancia y es algo que los pescadores de la región, de acá de San Felipe, en la península de Baja California, no se explican por qué, habiendo ahí marines y teniendo México la capacidad para hacer ese trabajo de vigilancia, tienen que contratar a una asociación civil extranjera. No sé, no tengo el dato ahorita de cuánto le pagan, pero parece que ganan bien y se han dedicado a eso durante muchos años. Lo que pasa es que esta organización, como toda organización ambientalista que dice ser no lucrativa, reciben subsidios, reciben donativos, ¿no? Sí. Reciben donativos muy fuertes de organizaciones ambientalistas. De lo que yo sé es que existe en esta forma de trabajar de la compañía, de esta asociación civil, reciben fondos. Por ejemplo, tú recordarás, este actor muy popular que hizo la película del Renacido con González Iñárritu, que estuvo en México, se entrevistó con Enrique Peña Nieto, y él tiene una fundación, y esa fundación que da apoyo a organizaciones no gubernamentales y que están metidas en el tema de Leonardo DiCaprio, ofreció, creo que le entregó a Sea Shepherd, le entregó 3 o 4 millones de dólares, y así como ese tipo de apoyos muy fuertes los recibe. Y lo que hace Sea Shepherd es trabajar durante sus campañas, y en este caso no recuerdo el nombre de la campaña que tiene con México, del gobierno mexicano. No establecen un tipo de convenio en el que es logístico el asunto, y lo que sí permite a través de este convenio la embarcación de Sea Shepherd es llevar a bordo a elementos de la Marina mexicana para que también estén supervisando las labores de vigilancia. Esto lo hicieron con Enrique Peña Nieto 2 veces, firmaron dos convenios, y un tercero se dio ya con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En otra ocasión ya dimos la fecha, ahorita la verdad no me recuerdo, pero fue en el año 2019. Ellos entraron finalmente a finales del año pasado, finalmente hicieron efectivo ese convenio. Entonces habrá sido por ahí de octubre del año 2020 cuando firman el convenio, te estoy recordando. Entran por ahí también de mediados de octubre, de nueva cuenta regresan al Mar de Cortés, y estaban en esta labor de vigilancia cuando se da el incidente. Pero sí es
algo que se ha criticado mucho a los gobiernos mexicanos porque dicen que esta empresa en realidad lo que hace es lucrar con el tema de la vaquita marina para obtener grandes donativos de compañías internacionales y que pues les permiten tener realmente una actividad de lujo desde el punto de vista del ambientalismo. Les da lo suficiente a través de, no nada más la campaña de la vaquita, hay muchísimas campañas más que están realizando en diversas partes del mundo y bueno, reciben cantidades millonarias que les permite tener este tipo de convenios, ¿no? Y de reconocimiento, porque en el caso mexicano, y con esto ya termino porque me estoy extendiendo mucho, ellos recién, antes del acuerdo con el gobierno mexicano, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, habían logrado también un convenio, firmar con la Semarnat para estar checando la vigilancia y la conservación en el archipiélago Revillagigedo. ¿Qué? Sí, ahí también están trabajando en México. En fin, esto que está sucediendo es muy lamentable, y creo que sí le faltó al gobierno mexicano abrir una investigación. Hasta donde se sabe, no existe por parte de la Fiscalía General de la República, ¿sí?, la apertura de una investigación por los sucesos de lo que pasó ese día 31 de diciembre y 1 de enero de este año. Sí, de hecho es muy interesante la nota de Julieta Martínez, a quien saludamos, reportera de La Jornada Baja California, porque así como da a conocer la versión de la hermana de uno de los pescadores que desgraciadamente falleció en este colapso de Sea Shepherd con la embarcación de los pescadores, también menciona la reportera que voceros de Sea Shepherd y la Secretaría de Marina de México reportaron el día de los hechos, el 31 de diciembre del año pasado, que la panga se atravesó intencionalmente al buque en medio de un episodio de agresiones con plomadas, que son artefactos explosivos artesanales, y otros proyectiles hacia los barcos de la organización por parte de pescadores que ingresaron a la zona de cero tolerancia para tratar de impedir que se levantara la red de pescadores. Eso es cierto, posiblemente, pero también hemos visto, y hay videos, y los hemos mostrado en Cuatro Vientos, amigos y amigas, de cómo también las agresiones son también de parte de la organización civil. Sí, lo acabamos de comentar, que incluso los hemos visto disparar, Javier, hemos visto cómo disparan los marinos desde Sea Shepherd a los pescadores. Pero en este caso no son los marinos, bueno, es yo la he visto tripulación. La Marina. ¿Ah, sí? La Marina, sí. Dispararle la Marina arriba de Sea Shepherd disparando a embarcaciones de pescadores. Yo me refiero a que los videos que recientemente publicamos, que fueron capturados y fueron presentados y subidos a redes sociales por los pescadores de San Felipe, muestran a los tripulantes de estas embarcaciones de Sea Shepherd con cañones de agua, ¿sí? Se los avientan a los pescadores cuando los pescadores se acercan a ellos para estar en una conversación y pedirles que no estén agrediéndolos a ellos, y cuando están en los diálogos, de repente alguien en Sea Shepherd de la tripulación tienen estos cañones de agua y ¡pum!, les avientan el agua a todo el chorro. Entonces eso provoca que los pescadores también pues se molesten, se indignen. En fin, es una situación muy interesante y los videos son finalmente las mejores pistas de lo que está sucediendo en este momento allá. Pues vamos a ver en qué termina. A ver, vamos a ver si es posible platicar con la familia. Se supone que todo esto sucede porque están protegiendo la vaquita marina, una especie que los pescadores dicen que tienen muchísimos años que no ven un solo espécimen. Y la población de la vaquita marina, según la nota de La Jornada de Baja California, ha caído en más de 90% desde que se decretó por primera vez la zona protegida hace 27 años. Las autoridades argumentaron que la marsopa más pequeña del mundo, esta vaquita marina, que es endémica justo de esta área del mar de San Felipe, que comparte con el Golfo de Santa Clara en Sonora, muere incidentalmente en la pesca de totuaba, otra especie originaria que es altamente apreciada en China por su vejiga natatoria o buche, que también se le conoce así, porque en aquel país los chinitos pagan hasta $8,000 por una pieza de 1 kilo, y el gobierno federal, según ha informado, la práctica de la captura de totuaba está controlada por organizaciones criminales internacionales.
Pues ahí está, hola Alicia, muy, muy interesante. Hay que leer la nota completa de Julieta, está muy interesante la narrativa de la hermana, de lo que sucedió, ¿sí? Ese día, porque, pues sí, nos arroja mucha luz sobre la versión, de acuerdo a la versión de la hermana, ¿sí? De lo que sucedió ese día. Bueno, Así es. amigos y amigas, vamos a empezar con nuestras notas editadas, ¿te Sí, parece? vamos de inmediato, Javier. Ok, Sí. la primera. Mira, para que. Oye, esta nota también. Qué cosas tan interesantes. Usted sabe, el día 13 de agosto se van a conmemorar aquí en México 500 años de la caída de la gran Tenochtitlan, del gran imperio mexica. Y bueno, ayer hubo una reunión, un foro, ¿sí? Un encuentro de historiadores, de antropólogos mexicanos que dan las posibles causas del por qué la gran Tenochtitlán sucumbió ante Hernán Cortés y sus aliados. El gran imperio mexica. Uh-huh. En el marco del 5º centenario de la caída de Tenochtitlán, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, organizaron un seminario para reflexionar sobre tan trascendental acontecimiento. Sí, de acuerdo con la agencia Infobae, durante el evento celebrado de forma virtual, investigadores, historiadores y escritores expertos en el tema hicieron apuntes sobre el contexto que envuelve a este hecho histórico. María Castañeda de la Paz, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, explicó que fue a partir del año 1428 cuando los señores mexicas comenzaron a establecer una estructura basada en la consanguinidad, los familiares, ¿no? La parentela con la nobleza de Culhuacán, a fin de legitimar su ascendencia tolteca, lo cual dio un poder incuestionable y absoluto a los tlatoanis tenochcas. Con la llegada de Hernán Cortés, Moctezuma Xocoyotzin, soberano de Tenochtitlán, tenía diversos miembros de su casa real instalados en otros señoríos. Pese a que Moctezuma II comenzó a actuar de manera incomprensible para el resto de sus parientes, nadie lo cuestionó por respeto precisamente a su investidura. Y la especialista antropóloga agregó: cuando digo que el gobernante tuvo un comportamiento errático, quiero decir que ya su parentela lo consideraba intolerable. Esto provocaría la rebelión de algunos de ellos en su contra, lo que antes era impensable. Y esos eventos son precisamente cuando él accede a convivir con Cortés y con los conquistadores españoles en los palacios de Axayácatl. Uh-huh. Y la entrega que se dice hizo de su imperio al rey de España, y la solicitud de que el resto de los nobles le rindieran tributo y vasallaje, manifestó esta especialista. Qué cosa, fíjate. La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México consideró que otros 3 eventos fueron también determinantes en la caída del imperio azteca. Así pues, a los ojos de sus parientes, ¿sí?, la exposición pública de Moctezuma II con grilletes en los pies y su aparente pasividad ante la matanza de la fiesta de Toxcatl, encabezada por Pedro de Alvarado en el Templo Mayor, se suma a los sucesos que determinaron el destino de toda una civilización. Castañeda de la Paz señaló como último factor la disposición del soberano mexica a subir a la terraza de su palacio a solicitud de Cortés para apaciguar a su pueblo, que por eso Moctezuma II pues propició también la caída de Tenochtitlán. Sí, mira, esto fue una olla de presión para la nobleza indígena y el séquito que lo rodeaba. Y la máxima expresión, obviamente, de esa rebelión fue, según las fuentes históricas, la apedreada que le dio su pueblo. Y uno de esos pedruscos es el que le provocaría la muerte al Tlatoani pocos días después. Híjole. De acuerdo con el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, uno de los principales factores económicos políticos que inclinaron a distintos pueblos a sumarse a las filas del avance español al centro del Valle de México fue su inconformidad por el pago de tributo a la Triple Alianza conformada por Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba. Tal fue el caso de los tlaxcaltecas, que serían parte del ejército de élite que en los años subsecuentes a la conquista de Tenochtitlán
marcharían hacia la zona central de la Nueva España. El septentrión al norte. Hacia el norte. Además, Eduardo Matos reconoció el genio militar de Hernán Cortés, quien, lejos de quemar sus naves para evitar la deserción de los suyos, como cuenta la leyenda, las encalló en las costas de Veracruz, puesto que le serían de utilidad, y así sucedió. Sus bastimentos servirían para construir los bergantines con que asediarían a la isla. Qué bueno que están diciendo eso, porque a mí siempre me pareció absurdo eso de que quemaran las naves, Javier. Y fíjate que aquí voy a parar tantito las imágenes, pero esto, de alguna forma, Olga, esto que están diciendo estos especialistas con base a los documentos y a las historias que han estado rescatando en los últimos años, nos puede explicar por qué también los grupos de exploración y rescate de navíos naufragados en el pasado han encontrado casi nada de los restos de estos bergantines que venían, en donde llegaron los españoles y que estuvieron costeando desde Quintana Roo, lo que es hoy Quintana Roo, la isla de Cozumel, que fue la primera que tocaron, hasta, ya aquí en el continente, hasta lo que después se dio a conocer como la Villa Rica de la Veracruz. Veracruz. Y entonces ahí se supone que los hunde, pero en realidad esto que nos están diciendo es que no, espérate, los encalló y después cuando los necesitó, pues sí. después cuando los necesitó para el sitio de la Gran Tenochtitlán, pues vayan por la madera. Ajá. Ahí es para hacer estos barquitos, ¿no? Qué cosa. Así es. Bueno, pues el arqueólogo Eduardo Matos dijo que el bando invasor se dispuso a controlar los accesos a las calzadas que conectaban Tenochtitlán con tierra firme. Luego de 3 meses de sitio, las fuerzas del ejército mexica se vieron disminuidas ante el armamento de su contraparte española. Y también, esto no lo dicen, pero no hay que olvidar que también empezaban a asediar a los defensores de la Gran Tenochtitlán las enfermedades. Entre ellas, fundamentalmente, la viruela, que venía en algunos de los soldados negros, los sirvientes negros del ejército español. Bueno, finalmente, el 13 de agosto de 1521, la guerra concluiría en la ciudad gemela de Tlatelolco, donde su señor Cuauhtémoc, dirigiéndose a Cortés, pronunció la siguiente frase que ha quedado en los anales de la conquista de la Gran Tenochtitlán, refiriéndose a Hernán Cortés. Señor Malinche, yo he hecho lo que estoy obligado a hacer en defensa de mi ciudad y no puedo más. Toma ese puñal que tienes en el cinto y mátame. Esto así lo cierra el investigador. Y bueno, amigos y amigas, todavía faltaría que lo torturaran, Javier, que lo torturaran, que le quemaran los pies. A Cuauhtémoc le quemaran los pies para que, según esto, revelara el lugar donde había ocultado los tesoros del imperio azteca. Y bueno, pues el emperador Cuitláhuac, inmediatamente anterior a Cuauhtémoc, duró muy poco tiempo como gran Tlatoani, porque murió precisamente de viruela, Javier. Y fíjate que Cuitláhuac, ahorita que lo mencionas, fue uno de estos nobles de la nobleza mexica, que estaban sumamente molestos con la actitud de Moctezuma II. De hecho, le llegó a reclamar, de acuerdo a lo que dicen los historiadores, los investigadores. Así es, le llegó a reclamar y creo que incluso les llegó a solicitar que renunciara al trono. Cuando se le ofrece todo a los españoles a Hernán Cortés, incluso, a ver, mis nobles vayan y denle vasallaje y obedezcan a los españoles. Bueno, y él nada más estaba esperando el momento propicio para que ya iban a destituir a Moctezuma cuando pues se queda ya prácticamente detenido. O sea, Hernán Cortés es muy inteligente y Hernán Cortés se da cuenta de esta enorme inconformidad que había en la nobleza, en el ejército, en los sacerdotes del pueblo mexica, y dijo, no, yo me lo voy a guardar aquí, y lo mantiene cautivo. Y así evita que le quiten el trono. En fin, cosas muy interesantes que vamos a ir desglosando en el transcurso de este año. Sí, son 500 años de historia, imagínense. O sucedió, mejor dicho, hace 500 años. Al menos 10,000 menores, vamos a otra nota, 10,000 menores fueron víctimas de abusos sexuales en la iglesia en Francia.
desde el año 1950. Pues más o menos los que somos ahorita de la tercera edad, éramos unos niños cuando a otros niños les estaba sucediendo esto en Francia. 10,000 víctimas de abusos sexuales Así por es. parte de la Iglesia Católica. La agencia Reuters, amigos y amigas, da la información. Al menos 10,000 niños han sido víctimas de sacerdotes pedófilos desde la década de 1950 en Francia, según reveló hoy martes una investigación de la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual de la Iglesia del país galo. La cifra toma en cuenta 6,500 testimonios recogidos por la comisión, pero también las víctimas fallecidas y también a los que no desean hablar. Para afinar esta cifra, la comisión solicitó al Instituto Nacional de Salud e Investigaciones Médicas que investigue el número de casos de abuso sexual en la población general. Al mismo tiempo, la comisión se desplazó a 1/3 de las diócesis para revisar los archivos. Mire, este trabajo llevó mucho tiempo, desde que esta comisión fue creada por el episcopado en el año 2018. El informe final se entregará en octubre de este año, con recomendaciones en particular sobre la indemnización a las víctimas. Por su parte, la Conferencia de Obispos de Francia está tratando de avanzar más rápidamente y tomará decisiones sobre una posible indemnización en su próxima asamblea prevista para fines de marzo, sin esperar las conclusiones del informe. En noviembre del 2019, 3/4 partes de los obispos votó ya en favor de una indemnización fijada de antemano, pero su puesta en marcha concreta parece todavía delicada. Desde entonces, desde noviembre de 2019, las diócesis han visto reducir sus ingresos a causa de la crisis de COVID-19 que ha mantenido cerrados los templos y por consiguiente pues les llegan menos limosnas de los fieles. Y mire, además muchos clérigos han visto cómo los católicos muestran su descontento con lo que está sucediendo, esto de la pedofilia, con el hecho de que sus aportaciones están sirviendo para pagar los daños creados por algunos clérigos. Y claro, dicen, oye, pues ¿cómo le voy a dar mi dinero? Voy a pagar los costos del los placer, pecados de otros. Del placer ilegal, inmoral de estos clérigos. Bueno, pues así está la situación con la pedofilia en la Iglesia Católica. En tanto, en otra nota, el amparo pendiente de Mario Aburto. El padre de Mario Aburto quiere que se le haga justicia. Usted sabe, Mario Aburto pues está en la cárcel acusado del asesinato del candidato priista presidencial Luis Donaldo Colosio. El próximo 23 de marzo, ya faltan 21 días, no solo se cumplen 27 años del homicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Por azares del destino, ese día también está programada la audiencia constitucional que resolverá un amparo promovido por Mario Aburto Martínez, quien fue condenado a 45 años de prisión por su responsabilidad material en ese crimen, una sentencia que sigue siendo cuestionada por su padre, quien mantiene que su hijo es inocente. Mire, una nota de alto nivel con datos de nosotros acá en Cuatro Vientos indica que Rubén Aburto Cortés, el padre de Mario Aburto, sabe de este amparo que tramitó su hijo a través de un defensor público del estado de Tabasco. El juicio es para oponerse a su traslado del penal de Huimanguillo, de esta entidad en Tabasco, a un reclusorio de Guanajuato, donde el homicida se encuentra desde octubre del año 2020. Ya se necesita que dejen libre al muchacho, asevera el padre de Mario Aburto desde su casa en California, en Estados Unidos, donde toda su familia solicitó asilo político en 1994 después del magnicidio. Según tengo entendido, a Mario, le falta el último recurso de amparo, comenta su padre. Sin embargo, el juicio en cuestión no es para dejar en libertad a su vástago, sino para que sea regresado al penal de Huimanguillo, un reclusorio de mediana seguridad donde Mario Aburto era el reo número 718 en la estancia 72 de la sección B en esa cárcel. El Centro Federal de Readaptación Social número 6 Sureste, su nombre oficial de esa cárcel, fue desincorporado del sistema penitenciario federal mediante un acuerdo que firmó el ahora exsecretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo Montaño
medida que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre del año pasado. En su demanda de amparo, Aburto Martínez se opone al cambio del penal, además de que solicitó no ser incomunicado en su nueva residencia, el Centro Federal de Readaptación Social número 12, que se ubica en el kilómetro 6.5 de la carretera Laguna de Guadalupe a Rancho Piedras Negras, en el municipio de Ocampo, en Guanajuato. El 25 de febrero, Mario Aburto interpuso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos una queja por actos denigrantes y violatorios a su condición humana. El ombudsman, tras confirmar los hechos, anunció que decidió iniciar el proceso en todos los términos que Aburto plantea. Además, el llamado asesino solitario del priista Luis Donaldo Colosio Murrieta pidió el apoyo del organismo derechohumanista para que su caso se reabra, toda vez que considera necesario que se le dé a conocer toda la verdad del mismo a la sociedad mexicana. La Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que, atendiendo la queja de Aburto, emprenderá las acciones que en ejercicio de sus funciones constitucionales le sea menester realizar, a efecto de que el llamado caso Colosio sea revisado de nuevo a la luz de las nuevas evidencias y declaraciones que el peticionario aporte, que el propio Mario Aburto aporte. Pues ojalá que diga toda la verdad, o al menos toda su versión sobre los hechos. Sí, porque también hay que señalar que hay que tener mucho cuidado a veces con estas declaraciones que hace Mario Aburto, porque en 2 o 3 ocasiones ha dicho esto, más o menos algo similar, que va a decir todo, que va a contar todo, y después nos quedamos con lo mismo, nos quedamos exactamente con la misma historia. En fin, ahí está también esa información que creemos que es muy importante, porque si se llega a dar realmente una declaración nueva que involucre a otros personajes y se termine con la famosa tesis del asesino solitario, cuidado, porque entonces ahí se podrían abrir nuevas áreas de investigación para la Fiscalía General de la República y esta administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Sí, y vamos a una nota que es muy peculiar. Usted sabe, porque seguramente le ha sucedido, que va al supermercado, a alguna tienda de esta naturaleza, hace sus compras y al salir un guardia le pide que muestre su ticket para revisar que lo que compró corresponde con lo que lleva, ¿verdad?, en su carrito. Bueno, esto es muy común sobre todo en Costco, pero se acostumbra en muchos supermercados, prácticamente en todos. Ya se generalizó. Bueno, pues ¿qué cree? Eso es ilegal, es una ilegalidad. Si revisan tu ticket de compra antes de salir de una tienda, esto te interesa. La Profeco advirtió a quienes incurren en esa práctica ilegal que hacerlo puede generar una multa de hasta 9 millones de pesos. De acuerdo con Alto Nivel, el director de la Procuraduría Federal del Consumidor en Baja California Sur, Huartel Alejandro Montaño Chávez, mencionó que las tiendas como Walmart y Home Depot inspeccionan las compras de los clientes, lo cual es ilícito. Sí, todos lo sabemos. Lo hacen de Home Depot, Walmart, Costco, la Soriana. Son 13 en total establecimientos a los que han ido las autoridades a verificar, dice, y hemos llegado y hemos visto y hemos seguido a donde los vemos incurriendo en el delito de revisión de mercancías. De acuerdo con la Profeco, es ilegal que una tienda revise la mercancía del cliente cuando estos salen. Por ello, solicitaron a las personas levantar una denuncia en caso de observar este tipo de prácticas. ¿En qué se sustenta esto? Bueno, pues en los artículos 9 y 10 de la Ley de Protección al Consumidor. Va en contra de la libertad, seguridad e integridad de las personas realizar este tipo de actos. Por ejemplo, el artículo 9 de la Ley de Protección al Consumidor dice lo siguiente de manera textual: los proveedores de bienes y servicios incurren en responsabilidad administrativa por los actos propios que atenten contra los derechos del consumidor y por los de sus consumidores subordinados, y toda clase de vigilantes, guardias o personal auxiliar que les presten sus servicios independientemente de la responsabilidad personal en que incurra el infractor. Artículo 10. Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los consumidores bajo pretexto de registro o averiguación.
En el caso de que alguien sea sorprendido en la comisión flagrante de un delito, los proveedores, sus agentes o empleados se limitarán bajo su responsabilidad a poner sin demora al presunto infractor a disposición de la autoridad competente. La infracción de esta disposición se sancionará de acuerdo con lo previsto en esta ley, independientemente de la reparación del daño moral y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en caso de no comprobarse el delito imputado. Y bueno, pese a que expresó su comprensión respecto a los protocolos establecidos para evitar los robos, Alejandro Montaño determinó como incorrecta la acción de revisar los tickets, dado que violenta la seguridad del cliente, aparte de que se tienen las cámaras de seguridad para observar cualquier irregularidad dentro de los establecimientos. Así que, Olga, pues también esta es una nota que muchísimos mexicanos desconocíamos, yo soy el primero, y te juro que es muy interesante ver ahora la reacción de los consumidores. Ya se sabe, amigos y amigas, ahora ya lo sabemos, acá al menos con ustedes ya lo saben, si ven que alguien les está pidiendo el ticket para revisar sus compras, está incurriendo en una violación a sus derechos y por lo mismo puede presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes. Ley Federal de Protección a los Consumidores. Eso es lo que usted debe de citar, ¿no? La norma que debe de citar. Oye, ¿y tú te vas a inyectar o no la vacuna? Fíjate, Javier, que... ¿O también crees que te vas a ir a Marte si te inyectan? Yo quiero ir a Marte, Javier. Fíjate, Javier, que mientras que algunos estamos así haciendo changuitos y desesperados porque nos llegue ya la vacuna y poder tener un margen pues lo más amplio posible de inmunidad ante el virus del COVID-19, pues hay una persona de cada 10 que dice no, yo no quiero vacunarme. 1 de cada 10 mexicanos no confía en las inyecciones para lograr inmunidad frente al COVID, el SARS-CoV-2. Basan sus argumentos en teorías de conspiración, en posibles secuelas o falta de confianza en las autoridades. Esto según información recabada por la herramienta Data for Good de Facebook. Mire, Alejandra Creil y Oscar Valderas del portal MX agregan también en una investigación que hicieron para este portal que la misma aplicación revela, esta misma aplicación Data for Good, que aunque México es uno de los países con índices altos en la aceptación de la nueva vacuna, es decir, el 89% de la población asegura que sí se va a aplicar la vacuna, todavía hay quienes rechazan esta posibilidad. Yo conozco algunos, Javier. Bueno, varios. Algunos y algunas. El temor a tener efectos adversos tras la aplicación de vacunas por la falta de confianza o bien la falta de confianza en las autoridades mexicanas es también uno de los obstáculos más grandes en el proceso de salir de la crisis sanitaria. Así es, y que sea bien claro, Galicia, no nada más se trata del caso mexicano, es en todo el mundo. Y ahí tienes, por ejemplo, a Miguel Bosé en España. Déjame, te comento un dato porque lo había leído yo hace semanas. De hecho, México se encuentra entre los países que su población tiene de los más altos índices de aceptación de la vacuna. Hay países donde la mitad de la población dice, no, yo no me quiero vacunar. Y en México es 1 de cada 10 personas, el 10%. Sin embargo, organismos como el Departamento de Salud de Estados Unidos y la misma Organización Mundial de la Salud han detallado que la gran mayoría de personas no sufre efectos secundarios graves al ser vacunada por el proceso de seguridad al que son sometidas las vacunas a través de ensayos clínicos antes de suministrarse a la población. Estos organismos han reconocido que de cada 1.000.000 de dosis de una vacuna, 1 o 2 personas, fíjese, de cada 1.000.000 de dosis que se aplican, 1 o 2 personas pueden tener una reacción alérgica grave, la cual es inmediatamente investigada para encontrar las causas y entonces así corregir el problema y perfeccionar la vacuna. Estaba recordando un mandatario, Javier, no me acuerdo quién fue, si fue un gobernante español o quién, que le preguntaron que si no tenía temor de que se fueran a dar reacciones graves de alergias en la población y dijo, corren más riesgos si les damos cacahuates. Es decir, hay más personas alérgicas a los cacahuates que a posiblemente una vacuna. Que a la vacuna de COVID.
Antes de arrancar con la vacunación para adultos mayores, el gobierno mexicano llamó a miles de hogares de personas adultas mayores para preguntar si se interesaban en vacunarse contra el COVID-19. Y fíjese, la tendencia fue similar a lo que ya detectó Facebook, esta herramienta, ¿sí? Data for Good. En Jalisco, por ejemplo, la delegación de la Secretaría de Bienestar determinó que el 10% de estas personas de la tercera edad consultadas rechazó recibir el biológico. El gobierno federal mexicano se propone conseguir la inmunidad de rebaño, así se llama, vacunando al menos al 70% de la población, salvo que el 30% de la población o más de este porcentaje rechace ser vacunada, pues no hay problema con que un 10% lo rechace, de todos modos se va a cumplir con creces con este objetivo del gobierno mexicano de vacunar a la tal cantidad de población que se logre lo que se llama científicamente, ¿sí?, la inmunidad de rebaño. Bueno, por ejemplo, ya hay voces que le están diciendo y le están recomendando al gobierno mexicano que debe de crear una estrategia específica para acercar todavía más la información sobre el tema de la vacuna, del no peligro de estarse aplicando la vacuna y el enorme beneficio que significa eso para la población mexicana, y también buscando impulsar esta vacunación. Por ejemplo, Ricardo Cortés Alcalá, que es director general de Protección de la Salud, ¿sí?, manifestó precisamente eso, más información e impulsar la vacuna. También Raúl Guzmán, quien es abogado corporativo en Tamaulipas, dijo que la temporada de vacunación ha traído más tensión que alivio a su familia, Javier. Sí, eso es un testimonio muy interesante. Sí. Mire, la madre de Raúl Guzmán, una mujer de 68 años, Olga, decidió dejar pasar la campaña que se instaló hace una semana en el municipio de Altamira, allá en Tamaulipas, donde está la casa familiar, porque cree, la madre, esta mujer de 68 años, que la inyección es parte de un plan malévolo para instaurar un nuevo orden mundial. Híjole, qué grave es publicar este tipo de tonterías, Javier, porque luego hay gente inocente, sencilla, que se la cree, ¿no? Sí, bueno, esto se da en el contexto de que bueno, pues hay que vacunarse. Bueno, dice Raúl Guzmán, mi madre es fanática de las redes sociales y de la información. Constantemente está viendo noticias y videos de diferentes medios, pero también le llegó otro tipo de información que se implementó el COVID, dice esa información, para asentar un nuevo orden mundial, que todo será mediante la vacuna para depurar a la población. Y este tipo de noticias falsas, que son terrorismo en las redes sociales, francamente, pues hay personas que se la creen. Y bueno, este testimonio de Raúl Guzmán concluye así. El 26 de febrero, el tamaulipeco expresó así su frustración desde su cuenta en Twitter, changuito, @ ¿no? Puso así, y lo vamos a decir textual. Me lleva la chingada. Mi madre dice que no se va a vacunar por miedo a las vacunas. ¿En qué momento empezó a prestarle atención a los estúpidos conspiranoicos, Olga Alicia? Y bueno, yo aquí quiero comentar esto, Olga Alicia, que me encontré en el transcurso de la revisión del material para agregar las imágenes. Olga, resulta que este tema de la gente antivacunas, que le tiene temor a la vacuna, forma parte de un movimiento mundial que ya tiene varios años, que se ha estado gestando en todo el planeta. Mucho antes de COVID, sí. Y que ha comenzado a plantear grandes interrogantes sobre la veracidad de las investigaciones científicas, sobre la salud de los alimentos que consumimos, sobre los cambios incluso en la banda G5 de Internet, ¿sí? Y de la aplicación de las vacunas. Ajá. Y esto, Olga, que aparentemente uno creería que parecía ser cosa de la ignorancia mexicana, de las clases, de cualquier tipo de personas, porque la ignorancia no conoce tampoco de clases sociales, Olga. La ignorancia se da también en los niveles de más alto nivel de poder adquisitivo en este país. Hay muchísima gente de los
no quiero utilizar esa palabra, sí, de la pero gente que tienen de la estudios clase alta, académicos, que tienen, altos. tienen doctorados, Olga, y son unos verdaderos ignorantes en Sí, muchos otros van a todavía que les lean aspectos de la las vida. manos, creen en la brujería. Entonces, esto, Olga, está cobrando una fuerza enorme en el mundo. Sí. Y esto que está pasando con las vacunas, ¿sí? Es otra mancha más de esta cebra que está comenzando a crecer, a crecer, a crecer, y que se están vinculando también con los grupos de la ultraderecha. Así que cuidado, porque estamos tomando caminos muy peligrosos en esta muerte. Sí. De hecho, también se dio esta oleada de desinformación, por eso le llamo yo de terrorismo en redes sociales, Javier, cuando se dio la influenza de H1N1. También en ese tiempo corrió la versión de que no nos debíamos de poner las vacunas. Y todavía hoy hay incluso personas jóvenes que dicen, no, yo no me voy a vacunar contra la influenza porque eso es muy malo. Esas vacunas son muy malas, ¿no? Yo no voy a vacunar porque no permitiré que dañen mis genes, dice ese animalito. Oye, ¿y sabes una cosa, Olga? Lo más triste, y rápidamente es mi último comentario, es que este tema está afectando a quién quiere usted, a los bebitos, a los niños. Porque las madres, Sí. y me tocó ver muchos videos y muchas fotografías de manifestaciones de madres que están dicen, en contra de vacunas. este es mi hijo y yo tengo la capacidad de decidir si lo vacuno o no. Contra la varicela, contra cualquier otra enfermedad. Contra la poliomielitis, contra cualquier otra enfermedad. Oye, ¿no? oye, sí, pobres la niños verdad, también, sí. la verdad, esto está bien peligroso. Bueno, ahí está el tema. Bueno, no tenga miedo, no tenga miedo de la vacuna. Es cierto que no sabe usted si puede ser una de los de cada millón de personas que tenga alguna reacción fuerte, pero los médicos están preparados para sacarla a usted o sacarlo a usted de una crisis alérgica que pudiera tener por la vacuna. En cambio, lo que sí sabemos con toda certeza es que si nos da COVID podemos ser de las personas a las que nos lleve a la tumba. Sí, hay muchas que les da de manera leve, hay unos que no tienen ni siquiera sintomatología, pero hay muchos a los que inesperadamente, usted no lo puede creer, nos acabamos de enterar de que un joven, el hermano más joven de nuestro amigo abogado Julio César García acaba de fallecer de COVID. Es un joven y no era un hombre que estuviera, o no sabíamos al menos que padeciera de enfermedades crónico-degenerativas, y falleció de COVID. Y también se dan casos, se lo decimos de veras para que lo tome muy en cuenta. Hay personas que creen que a los niños no les da COVID, sí les da. Y hay algunos casos de COVID tan graves, tan feos, que lo sufren los niños terriblemente. Es una sintomatología en la que se les manifiesta con inflamación de todos los órganos internos, incluso los ojos se les inflaman, ¿verdad? Y son síndromes. Sí, es una enfermedad, no recuerdo ahorita el nombre que tiene, todavía pero no tiene la nombre, por eso es síndrome la desata COVID. En los niños es donde han detectado esta niños inflamación de 5 años abajo. Generalizada, ¿no? Entonces, no crea usted que a los niños no les da COVID también. Oye, y la verdad, de una vez lo comentamos, Olga, porque ayer recibí una llamada de una persona conocida por los dos, luego te digo quién es, que nos estaba pidiendo una información porque es una hermana de este amigo le llegó muy espantada de que ella no se iba a vacunar porque en la fila había escuchado a otras señoras que estaban diciendo que la vacuna podía provocar esterilidad y quién sabe cuántas cosas más entre las mujeres, y que por eso se acercaban ahí para estarle recomendando a la gente que estaba esperando para vacunarse que no lo hicieran. O sea, nunca va en Cuatro Vientos, vamos a manejar este tipo de entrevistas porque no queremos sumarnos a esta desinformación. A esta campaña desinformativa terrorista. Sí. Bueno, a propósito de COVID, si a un trabajador le sucede en mala suerte enfermarse, se contagia de COVID, ¿puede denunciar a la empresa donde se contagió? Bueno, pues la periodista Suria Palacios del medio digital Alto Nivel dice lo siguiente: incumplimiento de contratos,
aumento de deudas y pasivos que deberán renegociarse, demandas de carácter laboral y hasta la amenaza de denuncias ante el Ministerio Público por parte de empleados que se contagien de COVID son los principales problemas jurídicos que una empresa podría enfrentar al reiniciar operaciones. Por eso, este portal está remarcando que es muy importante que el empleador se prepare de manera adecuada para que regrese a sus actividades, minimizando en la medida de lo posible los riesgos sanitarios para sus empleados, así como las consecuencias que en términos legales ya está dejando esta pandemia. De entrada, debe estar consciente de que no podrá retornar a sus actividades si así no lo autorizan el gobierno federal o las autoridades estatales. De hecho, es mejor que esté este emprendedor al pendiente de las medidas que se tomen en la entidad en donde se ubica su empresa, pues en los hechos serán los gobiernos locales los que de manera autónoma darán el banderazo para la reactivación económica. Así que una vez que los sectores o las actividades cuenten con los permisos para reabrir, pues se deberá preparar las instalaciones de las empresas para evitar que se genere un brote infeccioso de COVID-19. Además de la limpieza, se debe considerar reducir la ocupación de las oficinas o ampliar los espacios de separación que comúnmente hay entre los empleados. También es necesario instalar filtros sanitarios a la entrada y salida de las empresas y no obligar a los trabajadores a permanecer en la empresa si manifiestan algún malestar físico, pues es en ese punto donde los patrones, jefes o supervisores pueden enfrentar problemas de carácter legal. Fíjate, de acuerdo con la legislación aplicable, el COVID-19 no es un riesgo de trabajo, sino una enfermedad general. Es decir, formalmente las empresas no son responsables. Si, por ejemplo, los trabajadores contraen el virus en el transporte público cuando se trasladan a su empleo. No obstante, como patrón, sí se tiene la obligación de pedir a los empleados que no se presenten a laborar en caso de que sospechen estar contagiados. Puede darse el caso de que una persona tema perder su empleo y acuda a laborar aún teniendo algún síntoma. En esta circunstancia, el patrón debe aplicar la fracción décima del artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, que impone como obligación de todos los empleados el someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y en las normas vigentes en la empresa o establecimiento para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable. Y también se debe pedir a los colaboradores que acudan al médico para que se realicen análisis clínicos si es que no se sienten bien de salud. También presentar algún síntoma de COVID-19. Y fíjese, no es discriminatorio en el contexto que actualmente se vive, pues este tipo de medidas no solo son en beneficio del trabajador, sino también del colectivo de empleados que reiniciará o están ya haciendo sus actividades en las empresas, Olga. Y esto es muy importante que las empresas, los empresarios lo conozcan, porque conocemos casos en donde ya sabes, ya se dio luz verde, ya se dio luz amarilla, ya se dio luz naranja. ¿Saben qué? A regresar. Y no hay ninguna medida para los trabajadores de seguridad. Y el asunto es que ahora los empleados deben saber que si no cumplen con esta normatividad, pueden ser demandados incluso ante el Ministerio Público por la persona que haya sido contagiada en el lugar de trabajo. Así es. Bueno, vamos a terminar nuestro programa de hoy con una información sobre San Quintín. Con esto de que ya se está creando como nuevo municipio, Javier, les han venido encima puras obligaciones y ningún derecho, Javier. Sí, no, están perdiendo ventajas que tenían siendo delegación, están peor que cuando eran delegación. Integrantes de la organización civil México por Delante denunciaron que el gobierno municipal de Ensenada, que encabeza Armando Ayala, quien quiere reelegirse, de manera unilateral y sorpresiva, canceló donativos de la transnacional californiana Sempra Energy para que San Quintín realizara obra pública
por un monto de 240 millones de pesos. Ahí están los consejeros fundacionales, Olga. Mira, incluso dijeron la titular de Desarrollo Regional y Delegaciones de Ensenada, Georgina Arbizu Gaitán, quien también es aspirante del partido Morena a la Diputación por el 17 Distrito Electoral en San Quintín, reveló a un medio local allá en San Quintín que este año el 6º municipio de Baja California simple y sencillamente no contará con obras públicas. Híjole. Sus denuncias se dieron en la reunión de seguimiento a la entrega-recepción administrativa Ensenada San Quintín, que sostuvieron el pasado fin de semana los integrantes del Consejo Fundacional Municipal de San Quintín, organizaciones civiles del Valle Agrícola e integrantes de la Cámara de Diputados local presentes en esa reunión. Mire, Ramiro Nuño Díaz, quien es integrante de la agrupación civil, pidió el apoyo del Poder Legislativo para evitar que el gobierno que preside el morenista Armando Ayala Robles se quede con la totalidad del donativo que siempre entregaría a ambos municipios. La dádiva de la transnacional se dio en compensación porque ambos municipios participaron en la consulta que validó la reconversión industrial de la planta transnacional en el paraje Costa Azul, 20 kilómetros al norte de esta ciudad porteña de Ensenada. Mire, en esta misma reunión, la encargada de Hacienda del Consejo Fundacional reveló que el gobierno federal sí va a entregar este mismo año recursos adicionales a este nuevo municipio de Baja California. Eso ocurrirá a partir de este año y será el 1 de abril próximo cuando ese dinero y los 50 millones de pesos asignados por el gobierno estatal al nuevo municipio para su arranque de actividades se entregarán al Consejo para que los administre directamente. Válgame, pues sí, Olga, fíjate que son cosas que, híjole, nos hicieron llegar un video donde se escucha perfectamente bien esto que están haciendo las denunciantes. Y lo que es cierto, Olga, es que, fíjate, lo que se tardaron en hacer estas actividades de entrega-recepción, que pasó más de casi un año, llevamos para un año y no habían hecho nada. Se emitió el decreto. En cuanto le jalaron las orejotas a quien no tiene orejas. Ya se las operó para que se le vieran chiquitas y pegaditas al cráneo, porque las tenía así como parabólicas. Sí, hombre, pues mira, tan bonitas que son estas orejas así, todas elefantiosas. Mira, lo que nos habrá costado esta cirugía. Híjole. Bueno, ya lo están haciendo así a gran... Ayer finalmente ya le entregaron los mandos policíacos y la policía de Ensenada, lo que le corresponde a San Quintín. También ya estaban elaborando el presupuesto, esos 50 millones ya se los bajaron por parte del Congreso. Finalmente el Congreso dijo, sí, vamos a darle 50 millones. Ahí está el gobierno del Estado, porque pues eso ya sabes, sí, siempre va a tener etiquetas para que alguien se levante de aquí. Para que haga campaña. Para que haga campaña. Y el gobierno del Estado fue el que le está entregando este dinero. Pero entonces el municipio está como loquito ahorita. Reunión tras reunión, entregándole que ya equipo, entregándole ya las cuentas, entregándole ya documentos, entregándole documentos. Lo que tiene que entregar es el dinero, que tiene que entregarle, incluyendo el dinero de Sempra, el dinero que ofreció Sempra a cambio de que le aprobaran su expansión. Bueno, pues ya que le entreguen el dinero que le corresponde a San Quintín, sí. No sean rateros. Por cierto, ya usted sabe, ya sabe que sí se va a poder votar. Ya fue una decisión del Tribunal Electoral, lo habíamos comentado. Lo quiero repetir en este momento. Los ciudadanos, los electores de San Quintín, sí podrán votar el próximo domingo, del primer domingo de junio, por las autoridades municipales de Ensenada. Y téngalo presente a la hora en que vea ahí la papeleta con la intención de Armando Ayala de reelegirse. Acuérdese en ese momento cómo han tratado a San Quintín, nada más. Así es. Bueno, pero esperemos que no sea Armando Ayala quien esté en la papeleta y que sea Armando Duarte Moller. Si ve a Armando Duarte Moller, pues dele una oportunidad al vaquero. Él es el que representa la cuarta transformación realmente. ¿Qué diferencia es entre Armando y Armando? Sí. Pues, la verdad, sí. Armando Duarte. Armando Duarte. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias. Cuatro Vientos, Periodismo en la Red, donde todas las voces se encuentran eco. Hasta pronto. Cuídense.